Pues ya vamos con ese resumen de los mercados financieros de la jornada de hoy, de las noticias del día que han pasado, por supuesto, por el conflicto en Israel, pero también por algunos datos macroeconómicos importantes. Por ejemplo, el de la inflación en Estados Unidos, que no ha bajado como se esperaba y ha provocado que finalmente, por ejemplo, los mercados europeos se hayan visto arrastrados por las caídas en Wall Street y hayan cerrado en negativo. El dato de inflación, ¿cuál ha sido? 3,7%, exactamente igual que el que habíamos tenido el mes anterior, en el mes de agosto, 3,7% para el mes de septiembre. Se esperaba una caída hasta el 3,6%. Otra vez más, tercer mes consecutivo que esto ocurre, la inflación no baja hasta donde se esperaba por parte de los analistas. La que sí que baja es la subyacente, que baja al 4,1% y que se sitúa justo en línea con las expectativas que tenían los expertos en ese 4,1%. Por lo tanto, dato que da una de cal y una de arena para unos mercados que aún así todavía ven que pesa más el hecho de pensar que la inflación no ha terminado, que la desinflación de hecho pues quizá es algo ya del pasado y que la Reserva Federal todavía tendría que subir más los tipos de interés. Baja la renta variable, baja también la renta fija en precio y suben de nuevo esos rendimientos por los datos de inflación que hoy hemos conocido, que los tienen ustedes ahí en pantalla y donde pueden ver que, por ejemplo, la inflación energética sigue también siendo importante, pero parece que se ralentiza bastante respecto a la que teníamos en el mes de agosto, cuando teníamos subidas de en torno al 10% para los precios energéticos. Ahora muchos de esos precios se han ralentizado hasta el 2% de repunte intermensual. Más cuestiones. Hoy en el conflicto de Israel hemos tenido novedades porque medios sirios han asegurado que Israel ha llevado a cabo un ataque cerca del aeropuerto internacional de Damasco, en Siria. También en el aeropuerto de Alepo, en el mismo país. Los medios de comunicación locales han informado sobre ese presunto ataque aéreo israelí cerca del aeropuerto internacional de Damasco. Ha sido la radio progubernamental Sham FM quien ha dicho que las defensas aéreas sirias estaban enfrentando ese ataque. Decían que habrían respondido con el lanzamiento de defensas aéreas y otros aseguraban que el ataque de Israel al territorio sirio se explicaba por el intento israelí de evitar que un avión iraní aterrizara. También ha habido medios de comunicación que han insistido en que el aeropuerto de Alepo también ha sido atacado. De hecho, esta misma radio, Sham FM, ha dicho que ha habido daños y que se han causado daños al aeropuerto, pero que no ha habido ningún herido. Como digo, Damasco, su aeropuerto, también ha sido atacado. El ejército de Israel, además, según medios iraníes, habría amenazado con atacar más objetivos en Siria en los próximos días. La cadena Al Jazeera también habría dicho que el portavoz del ejército israelí ha admitido que han atacado dos aeropuertos en Siria en respuesta a los proyectiles de mortero disparados desde allí. Y dice que va a destruir objetivos en los próximos días. Fuentes citadas por Reuters han dicho que estos ataques en los aeropuertos tienen como objetivo las líneas de suministro iraníes a Siria, donde la influencia de Teherán ha crecido desde que comenzó a apoyar al presidente Bashar al-Assad en la guerra civil que comenzó en 2011. Los ataques se han producido un día antes de que el ministro de Exteriores de Irán visitara Siria. Bueno, y mucha atención también a esta noticia que acaba de salir. El jefe del ejército israelí ha admitido errores por no haber podido impedir el ataque de Hamás. Ha sido Herzi Halevi que ha admitido que el aparato de seguridad cometió errores tras no poder impedir la ofensiva de Hamás y la incursión terrestre que causaron la muerte de 1.300 personas en Israel. Su primera intervención pública en 6 días de guerra ha consistido en una rueda de prensa cercana a la línea divisoria de la Franja de Gaza. Allí el máximo cargo del ejército ha prometido que se investigarán los fallos en la cadena militar, pero ha instado a centrarse por ahora en gestionar el conflicto y las milicias palestinas del enclave costero. Dice que las Fuerzas Armadas de Israel son responsables de la seguridad del país y sus ciudadanos y que el sábado por la mañana en los entornos de la Franja de Gaza no se ocuparon de ello. Dice que van a aprender, que van a investigar, pero que ahora es el momento de la guerra. Lo ha dicho en un contexto en el que Israel va acumulando gran cantidad de tropas en torno a la franja, mientras se especula con una ofensiva terrestre que podría ser cada vez más inminente. Y el presidente de Palestina ha exigido ahora el cese inmediato de la agresión contra el pueblo palestino, en la que ha sido su primera declaración pública desde el comienzo de la guerra entre Hamás e Israel. El presidente de Palestina, además de condenar los ataques a civiles por ambos bandos, ha reclamado el cese inmediato de la agresión contra el pueblo palestino, que ha calificado como un castigo colectivo. La toma de posición de Abbas, del presidente
palestino se ha producido durante una reunión con el rey Abdalá de Jordania en Amán. El presidente palestino ha reclamado la apertura urgente de corredores humanitarios en la Franja de Gaza, una opción rechazada por Hamás. Tanto el rey Abdalá como Mahmoud Abbas se reúnen mañana viernes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Bueno, y en otro orden de asuntos, un informe del Congreso de los Estados Unidos apuntaría que Estados Unidos está mal preparado para un desafío nuclear con Rusia y China. Lo dice un informe encargado por el Congreso. Estados Unidos, dicen, debería ampliar o reestructurar su arsenal nuclear para afrontar el desafío existencial que plantea la creciente amenaza nuclear de China y el riesgo existente de Rusia, según un nuevo informe de una comisión encargada por el Congreso. La Comisión Bipartidista del Congreso sobre la postura estratégica de Estados Unidos, encargada de examinar la política estratégica estadounidense, ha advertido que Washington estaba mal preparado para afrontar el desafío que plantea tener dos adversarios nucleares pares por primera vez. Dice que el nuevo entorno global es fundamentalmente diferente a todo lo experimentado en el pasado, incluso en los días más oscuros de la Guerra Fría. Además, dice que Estados Unidos está a punto de no tener uno, sino dos adversarios nucleares, cada uno con la ambición de cambiar el status quo internacional por la fuerza si es necesario. Estados Unidos hoy también ha sancionado a 2 petroleros por transportar crudo ruso por encima del precio máximo. Uno de esos petroleros con base en Turquía y otro en Emiratos Árabes Unidos. Lo ha dicho hoy el Departamento del Tesoro. Estados Unidos, otros países del G7 y Australia impusieron el límite el año pasado con el fin de reducir los ingresos de Rusia procedentes de las exportaciones marítimas de petróleo como parte de las sanciones por su invasión de Ucrania. El límite prohíbe a las empresas occidentales prestar servicios marítimos, incluidos seguros, financiación y transporte marítimo, a las exportaciones petroleras rusas por mar, que se vendan por encima de $60 el barril, al mismo tiempo que ha pretendido mantener el flujo de crudo a los mercados. También se han impuesto límites a 2 productos petrolíferos. Bruselas ha pedido a Turquía que se posicione de forma inequívoca sobre el ataque de Hamás. Ha sido el vicepresidente Margaritis Schinas, dice que Turquía debería dejar de lado la ambigüedad y posicionarse de manera inequívoca sobre el ataque sorpresa de Hamás. Dice que Turquía tiene que elegir ahora de qué lado de la historia quiere estar, si con la Unión Europea y la OTAN o con Moscú, Teherán, Hamás y Hezbollah. Dice que la hora de responder a esta cuestión es ahora. Y mientras tanto, en la Franja de Gaza, Egipto recibe el primer cargamento de ayuda humanitaria para Gaza. Lo ha hecho hoy, jueves, procedente, por cierto, este primer cargamento de Jordania, según han indicado medios de comunicación cercanos al gobierno egipcio, que por cierto tiene la única puerta de entrada al enclave palestino que no está en manos israelíes. El aeropuerto de Al-Arish, capital de Sinaí del Norte, a 50 kilómetros al oeste del paso fronterizo de Rafah, con la Franja de Gaza, ha sido escogido para recibir la ayuda humanitaria internacional, según ha informado este jueves el Ministerio Egipcio de Relaciones Exteriores. Y también fuera de lo que es Israel, Rumanía, vecino de Ucrania, ya lo saben, ha descubierto un cráter de un dron cerca de la frontera del país con Ucrania tras los ataques rusos a la infraestructura portuaria ucraniana la noche anterior. Rusia ha estado atacando puertos y almacenes ucranianos a lo largo del Danubio entre Ucrania y Rumanía, que por cierto es miembro de la OTAN, desde que se retiró del acuerdo en julio que había permitido a Kiev exportar grano desde sus puertos del Mar Negro. Los movimientos de Rusia parecen diseñados para cerrar la principal ruta alternativa para las exportaciones agrícolas de Ucrania. En ese tiempo, Rumanía ha informado de incidentes aislados de aterrizajes de piezas de drones en el país, aunque ha dicho que el territorio rumano no era el objetivo previsto. El Ministerio de Defensa ha dicho este jueves que había una posible explosión al impactar en el cráter, que se habían tomado medidas para asegurar el área y que las fuerzas continuarían monitorizando el espacio aéreo rumano. Además, también ha dicho que condenan enérgicamente los ataques llevados a cabo por Rusia contra algunos objetivos y elementos de infraestructura civil en los puertos ucranianos del Danubio. Irán hoy se ha desmarcado de los ataques de Hamás, dice que la operación del grupo es completamente palestina. El Ministerio de Exteriores ha dicho que el acto de resistencia fue espontáneo y totalmente palestino. Respalda además a Hamás con fondos y entrenamiento, pero ha negado repetidamente su participación en los últimos ataques del grupo. Insisten en que están intentando, con las medidas necesarias, proporcionar las condiciones para que los no combatientes abandonen Gaza.
Y por cierto, también les traemos alguno de los fragmentos que ha pronunciado hoy Anthony Blinken, a ver si los compañeros lo pueden preparar, hoy hablando, por ejemplo, de esa posible invasión terrestre por parte de Israel hacia Gaza. Vamos a escuchar lo que decía Anthony Blinken. Aircraft carrier group to the region to make very clear our intent to deter anyone contemplating any further aggression against Israel. Well, again, I'm not getting into any of the operational details of what Israel may or may not do. I think you heard the President speak to this yesterday in his very, very strong and forceful comments. And of course, what separates Israel, the United States, and other democracies when it comes to incredibly difficult situations like this is our respect for international law and, as appropriate, the laws of war. We do everything we can to make sure that in these situations we avoid. John, we are talking about that, and we're talking to Israel about that. We're talking to Egypt about that. It's an ongoing conversation. I can't get into the details. Some of this is, needless to say, and understandably complicated, but we want to make sure to the best of our ability, and I know Israel wants to make sure to the best of its ability that civilians are not harmed. But Israel has to take steps to defend itself. It has to make sure that any ongoing threat is dealt with, and I believe it has to make sure that going forward. Y hoy también noticia el gas, porque Finlandia ha salido a decir que no acaba de descartar que un agente estatal pudiera estar detrás de lo ocurrido, de esos daños ocurridos en el gasoducto entre Finlandia y Estonia, el Balticconnector. Por cierto, hoy también ha dicho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que en el caso de que se compruebe, se confirme que un país ha estado detrás de lo ocurrido, entonces habría una decisión firme por parte de la Alianza Atlántica, una respuesta decidida y unitaria, ha dicho Jens Stoltenberg. Por eso hoy el gas ha subido un 15,14%. Nos despedimos ya. Muchísimas gracias, como siempre, por seguir la información en Negocios Televisión.